Mis amigos, buenas noches. Buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 1. Usted preguntará, ¿por qué siempre leemos el mismo versículo para comenzar? Y le contestaré, porque el libro se llama La Revelación de Jesucristo. Y vamos a estudiar cada noche una partecita del libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 1. Dice el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué dice ahora? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Permita, Señor, que su Santo Espíritu en esta noche nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Haga posible que sus ángeles nos acompañen y nos protejan. Apresure los pasos de los que han de llegar y llene de grandes bendiciones a los que ya están presentes. Que los amigos y amigas, hermanos y hermanas, esta noche puedan tener un encuentro real, un encuentro personal con el Señor Jesús. Que su Espíritu Santo encuentre lugar en cada persona que ve, escucha o participa en la presentación de este mensaje. Y que hoy cada uno de nosotros pueda tener una linda y hermosa, profunda e íntima experiencia con el Señor Cristo Jesús. Diríjanos y guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es saludable comentar un poquito acerca de lo que hemos hecho ya. Número 1, el primer día hablamos de lo que es el misterio. Y decimos que el misterio de Dios es nada más y nada menos que el santo propósito de Dios de salvar a sus criaturas caídas. Todo ese misterio se encuentra en la Biblia y está revelado tanto en los evangelios como en los libros del Nuevo Testamento. Número 1. Número 2. Hablamos de la manera como en el cielo existe un libro que se llama el libro de la vida. Y en ese libro están registrados los nombres de aquellos que vivirán en el reino de los cielos. Hablamos también de que esos siervos de Dios registrados en ese libro son sellados con el Espíritu Santo. ¿Es cierto o no lo es? De modo que siguiendo la misma línea de pensamiento, ahora debemos entrar en el tema el pacto en sangre. Número 1, ¿qué cosa es un pacto? Y número 2, ¿por qué en sangre? Hay un pensamiento judío, Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, Dios dice a través del profeta una frase interesante en hebreo que se escribe Beri Hadashah. Vamos rapidito porque hay mucho que decir esta noche acerca del pacto en sangre. Dice el versículo 31 del capítulo 31 de Jeremías, dice Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y dice ahora, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. ¿Le gustaría a usted hacer un pacto con Dios donde Dios se comprometa a ser su Dios y usted se comprometa a ser pueblo de Dios? ¿Le gustaría hacer ese pacto? ¿A cuánto le gustaría hacer ese pacto? Alabado sea el nombre de Dios. Número 1. Número 2. Vayamos al libro de Apocalipsis para entender la razón de esta nueva alianza, de esta Beri Hadashah. Es bueno entender que un pacto no es más que un acuerdo, un trato entre dos personas. Cuando usted se casa, firma un documento de acuerdo, un pacto de que usted va a hacer y a estar como tiene que ser en relación a su esposa, ¿sí o no? ¿Cuántos son casados? ¿Cuántos se han casado alguna vez? Interesante, ¿verdad? Uno se le aflojan las rodillas. Algunos se ponen nerviosos. Recuerdo un amigo mío que el día que se estaba casando le tomó con sudar. Y suda, y suda, y suda. Y le decía el pastor, oiga, pero cálmese amigo. Y él decía que no puedo. Y suda, y suda.
Dice, usted se va a desmayar. Y entonces nervioso le dice, pues acabe pronto. Qué barbaridad. Acabe pronto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Recuerdan que anoche hablamos de esa escena que ocurre ante el trono de Dios. Llama la atención el hecho de que aparece allí una figura donde se nos recuerdan los sacrificios que se hacían en la antigüedad, los sacrificios de los corderos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Mientras se presenta toda aquella escena de juicio donde Dios está sentado en su trono, tiene en la mano un libro sellado con 7 sellos, nadie puede abrir el libro. Entonces en medio del trono, dice el versículo 6, aparece una escena, dice el verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿quién estaba? Estaba en pie, ¿quién? Un cordero, ¿de qué manera? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero inmolado, sacrificado, con el cuello cortado. En la antigüedad se hacía pacto en sangre de la siguiente manera. Es bueno saber esto. Había pacto entre un superior y un inferior, un rey conquistador y un rey vasallo. Había 2 formas de hacer el pacto. Número 1, en sangre de animales, o número 2, con la sangre de ellos. Cuando era con sangre de animales, se exprimía la sangre del animal, se echaba en un envase. Y ambos reyes, el superior, conquistador, y el rey inferior o vasallo, metían sus manos en la sangre del animal y allá se tomaban de la mano y la levantaban y la manos chorreaban sangre. ¿Un pacto en qué? En sangre. Esto significaba que ellos estaban dispuestos a dar su vida el uno por el otro. Que no solamente se defenderían, sino hasta la muerte si fuera necesario. Pero había otra manera más terrible de hacerlo. Y era a través de una ceremonia bien extraña. Y es que el rey superior se cortaba en la muñeca y el rey vasallo entonces bebía la sangre del rey superior. Y luego la inversa. El rey vasallo se cortaba la muñeca y el rey superior tomaba de la sangre. Ahora eran hermanos, ¿en qué? En sangre. Estaban haciendo un pacto en sangre. Escuche con cuidado. Nosotros necesitamos hacer un pacto en sangre con el Señor Jesús porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Se entiende ahora, por favor? Si Jesucristo no muere en la cruz y derrama hasta la última gota de sangre, el ser humano no puede ser salvado. Lo interesante en esto es que quien derramó la sangre es Jesús. Y ahora nosotros podemos, en la sangre de Jesús, hacer un pacto con Él para alcanzar salvación y vida eterna. El tema de esta noche es muy importante. Esto entonces quiere decir que en el momento que yo acepto el pacto con el Señor Jesús, estoy cediendo mi voluntad a Dios y a su Espíritu para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entendió? Ya no viviré como yo quiero, sino como Dios determine. ¿Se entiende, por favor? Si Cristo no muere en la cruz, no hay salvación para los seres humanos. Si no derrama su sangre, no hay salvación para los seres humanos. De allí la importancia de que Jesús podía abrir el libro con los 7 sellos. Jesús podía saber el futuro de la humanidad. Jesús podía saber todas las cosas porque pagó el precio para saber. En el capítulo 5 dice que no se halló a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar que pudiera abrir los sellos. ¿Por qué? Porque el único que hizo lo que hizo fue el Señor Cristo Jesús. Vamos a ver versículos tan curiosos en la Biblia que vamos a notar que Jesús es Dios que tomó un cuerpo de carne y hueso para venir a la tierra a hacer cosas que son hasta el día de hoy increíbles. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16. Y le pido a Dios que no me deje emocionar demasiado esta noche porque aquí el tiempo está contado, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16. Se llama misterio de la piedad. Dice el verso 16, e indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. Número 1, ¿qué dice? Dios fue manifestado ¿en qué? Eso es increíble. Eso es inaudito. Las criaturas celestiales
están sorprendidas todavía al ver que Dios se cubrió de carne y hueso. Todo por amor a usted, para poder morir en una cruz, derramar su vida y su sangre para que usted alcanzara salvación y vida eterna. Y todavía a pesar de eso, estamos dudando de si me entrego a Cristo, si no me entrego a Cristo. Pero por favor, ¿ustedes saben lo que es eso? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más dice? Justificado en el Espíritu. ¿Qué más? Visto de los ángeles. ¿Qué más? Predicado a los gentiles. ¿Qué más? Creído en el mundo. ¿Qué más? Recibido arriba en gloria. ¿Y a quién se está refiriendo? A Jesucristo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién era Jesús? Dios con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido el tema de esta noche? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Un poco más? ¿A ustedes les gusta comer? A mí me gusta comer. ¿A cuánto les gusta comer? Sinceramente, déjemonos de cuento. Comer de verdad. ¿A cuánto les gusta comer de verdad? Algunos nada más dicen que sí, no levantan la mano porque como que me da un poco de vergüenza, ¿verdad? Mamacita linda. ¿Se han dado cuenta que cuando uno está comiendo como que le retosa la vida, como que, ¿me entiende? En estos días me paré en el aeropuerto de Dallas. Tenía un hambre. Venía, no me acuerdo de dónde, pero venía partido del hambre. Y corro a ver cuál es la salida que me corresponde. La encontré y entonces me daba risa. Porque me senté, me sonaba un concierto que tenía por ahí dentro. Le digo, bueno, Señor, póngame algo de comer cerca porque yo tengo un hambre que yo no puedo seguir así. Y cuando miro así, había una tiendecita, digo, ay, mamacita linda. ¿Han visto unos pancitos que se llaman croissant, camarón? Úpale, lo partían por la mitad y empezaban era como un sándwich de eso, y eran grandes. Y le dije, deme uno. Y cuando lo vi, no, deme otro. Y me dije, Andrés, estate tranquilo. Y entonces ven unas cositas llenas como de higo, así como unas empanadas. Digo, deme uno de esos. Después no, deme otro. Digo, si yo no me lo como, va a haber problema. Dije, no, espérate, una disculpa. Oiga, deme 2 más. Sí, para llevárselo a mi esposa porque se veían bonitas. Dejemos eso tranquilo, vamos a seguir con lo que estamos haciendo. El interés de Dios de salvar a la humanidad es tan profundo, Génesis capítulo 3, que cuando Adán y Eva pecaron, comenzó a darse a conocer un plan que Dios tenía por si acaso la humanidad caía. Alabado sea Dios que siempre está pensando en nosotros. Adán y Eva pecaron y entonces Dios vino y habló con Adán y le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, oí tu voz en el huerto, tuve y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Y ahí comenzó toda la discusión y yo no me voy a meter en chisme de ese asunto, voy a dejar eso tranquilo, voy al punto de lo que quiero. En el versículo 15, Dios dijo, Génesis 3:15, ¿qué dijo Dios? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la mujer y la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. Mi pregunta, cuando Cristo fue clavado en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, ¿le hirió la serpiente en el calcañar, sí o no? Sí, Señor. Pero al tercer día, ¿quién se levantó de la tumba? Alabado sea el nombre de Dios. Así que nuestros pecados están pagados con la sangre de Cristo Jesús. No le debemos a nadie. Bendito sea Dios. Es lindo saber eso, porque la paga del pecado es, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entienden ahora el pacto en sangre? ¿Sí o no? Si quieren lo dejamos así y seguimos mañana. No. Vamos a entrar como las novelas, ¿verdad? Que cuando está más bueno, ¡pum!, se termina y hay que dejarlo para el otro día. ¡Qué barbaridad! Versículo 21, mire qué cosa linda. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo con ellos? Los vistió. ¿Había que sacrificar un cordero para representar la muerte del Hijo de Dios, sí o no? Así que Dios sacrificó el cordero y también los vistió como un símbolo de la justicia de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes reconocen que somos pecadores? Vamos a ser sinceros, que somos pecadores, como dicen los mexicanos, que en algún momento la regamos.
Estaba en Argentina y algunos pensaban que yo era mexicano. Digo, pero imagínense un mexicano tan negrito y tan feo como yo, ¿cómo va a ser? Y se murió de risa el Señor. Cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y Dios hizo sus maravillas para sacarlo, Dios les enseñó una fiesta, una ceremonia, para que siempre recordaran su liberación. Esta fiesta o ceremonia era un símbolo de lo que haría el Señor Jesús en el futuro. Éxodo capítulo número 12. ¿Se recuerdan la fiesta de la Pascua? ¿Sí o no? Éxodo capítulo 12. Mire qué cosa linda. Recuerde que el tema de esa noche es ¿pacto en qué? En sangre. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Un qué dice? ¿Recuerdan que dice un cordero como inmolado que estaba delante del trono de Dios? Este es el símbolo de la realidad que sería Jesús. Y sigue diciendo, versículo 4. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Cómo será el animal? Dice, el animal será sin defecto. ¿Cómo debe ser el animal? Sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, ¿y qué dice ahora? Y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mi pregunta, ¿debían matar al animalito? Sí. ¿Tomar de la sangre? Sí. ¿Pintar los dinteles? Sí. ¿Estaban haciendo un pacto en sangre con Jehová? Sí, Señor. Esa noche, cuando viniera el ángel de la destrucción y viera los dinteles pintados de esa sangre, los primogénitos de esa casa no serían muertos. ¿Valió la pena el pacto? Muy pronto vendrá el ángel de la destrucción a recoger a los hijos de Dios y toda casa, toda persona que esté embarrada con la sangre del cordero se llevará al reino de los cielos. Asegúrese de usted haber hecho ese pacto. Éxodo capítulo 24, versículo 8. Ahora encontramos al pueblo liberado y rescatado de Egipto. Ahora encontramos al pueblo en el monte Sinaí. Ahora encontramos al pueblo haciendo un pacto con Dios. Y me gusta este capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versículo número 1 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Ahora viene una reunión demasiado importante. Dios pide reunirse con Moisés, con Aarón y con los ancianos. Y para mí este capítulo 24 es un capítulo precioso, porque lo que dice usted no lo va a querer creer. ¿Lo leemos? A que lo leemos y usted no lo va a querer creer. Somos duros. Somos duros. Aún leyéndolo, usted lo va a leer 2 veces. A ver si no me estoy inventando esto. Qué barbaridad. Leyéndolo no lo creemos. Este es un buen momento para parar aquí y seguir mañana. ¿No? ¿Seguimos? Pues seguimos. Versículo número 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué cosa? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de ¿qué cosa? De la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre ¿sobre quién? Sobre el altar. Y mire lo que dice ahora.
y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo otra vez? Haremos, ¿qué cosa? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y ¿qué dice? Y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y dice la Biblia, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y ahora viene lo que usted no cree. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Con quién están haciendo un pacto? En la presencia de quién están. Y lo están haciendo ¿en qué cosa? En sangre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tenemos un Dios maravilloso? ¿Sí o no? Cosa linda. El problema de nosotros es que no conocemos a Dios. Hemos sido programados de una forma tan mecánica que al Dios que creemos es un Dios mecánico. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No conocemos a un Dios amoroso, tierno y cuidadoso de su pueblo. ¿Descendió Dios para que esta gente estuvieran con él en el monte? ¿Sí o no? ¿Lo dice o no lo dice ahí? Miren las palabras de Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¡Qué cosa linda! ¿Quién estaba ahí personalmente? Dios. ¿Por qué no mandó un ángel? ¿Por qué vino él personalmente? ¿Cómo es el Dios que usted cree? Si usted quiere saber cómo es el Dios que usted cree, mire cómo es la vida que usted vive. No se puede divorciar su experiencia diaria con el Dios que usted cree. Tu manera de ser dice cómo es el Dios que tú crees. Tu forma de ser, tu idiosincrasia, tu estilo de vida, tu cultura de pensamiento dice cómo es el Dios que tú crees. Aunque predique un Dios de un libro llamado la Biblia, a la gente no le importa ni le interesa. Le interesa el que tú reflejas, el que tú presentas. Es el que la gente creerá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tú me hablas a mí de buena salud y estás cada día mosquilloso, hecho una etcétera, yo te voy a creer. No, que hay que hacer ejercicio y ahí anda ahí. Déjese de eso. ¿Qué le pasa a usted? O sea, uno tiene que vivir lo que enseña, ¿sí o no? Y eso es lo que está pasando con la humanidad. No pueden creer en lo que decimos porque hablamos de un Dios que no reflejamos. ¿Sí o no? Está caliente la cosa, ¿eh? ¿Le gustaría hacer el pacto con Jehová? Lo que me gusta de Dios es que envió su Espíritu para cambiar y transformar nuestra vida. Envió su Espíritu para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No tenemos que preocuparnos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y alguien dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. ¿Seguimos? ¿Hicieron un pacto en sangre? Miren que estamos viniendo del Antiguo Testamento. Todo aquello era un símbolo, una figura de la realidad que presentaba a Cristo Jesús. ¿Es lindo saber esto? ¿Seguimos? Mateo capítulo 26, versículo 28. Vamos al Nuevo Testamento, vamos rapidito. Dice el Señor Jesús, ¿qué dice Mateo 26, 28? Porque esto es mi sangre, ¿de qué cosa? De la nueva, de la berija dasha, de la nueva alianza, del nuevo pacto, que ¿por qué cosa dice? Por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los pecados, escuchen bien ahora esto, por favor. Los pecados, no, déjame hacerlo con una pregunta. Y tengan cuidado con la pregunta que voy a hacer. No me respondan corriendo porque es un gancho. ¿Dios perdona los pecados? Ahí cayeron en la trampa. ¿O Dios paga los pecados? ¿Entendieron? Entonces tenemos que entender qué significa perdonar. Y para ello necesitamos dos verbos. Un verbo griego y un verbo hebreo. Airó y nasa avón. Allá venimos. Seguimos como en las novelas. Lo calentamos y lo dejamos ahí para seguir más tarde. Así que ahorita seguimos con eso. Lucas capítulo 22, versículo 20.
Lucas 22, 20. ¿Qué significa perdonar? Lucas 22, 20. Eso viene más tarde. Dice el versículo 20, Lucas 22, ¿qué cosa? De igual manera, después que había cenado, tomó la copa diciendo, esta copa, ¿qué es? Es el nuevo pacto, ¿en qué cosa? En mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Han visto una gente muriendo desangrada? ¿No han visto eso? ¿Han visto una gente desangrándose? Eso es terrible. Yo he tenido que cargar a alguien de la calle y ponerlo a un lado y llenarme todo el pecho de sangre. Y recuerdo que cuando llegué a la estación de policía más cercana que había, a avisarle que hubo un accidente, que llamaran rapidito a la ambulancia y a los bomberos a quien había que llamar, el policía no supo qué hacer, me dio tanta pena. Eso fue allá en la República Dominicana. Cuando el tipo me ve que llego con el pecho lleno de sangre, la corbata tilando, echando sangre y todo el traje todo ensangrentado. Y llego tranquilo, como usted me ve, siempre he sido muy tranquilo y calmado. Llego a la estación de policía y sale el policía y me ve bañado en sangre. Le digo, oiga, señor. Y me dice, dígame. Le digo, acaba de ocurrir un accidente allí arriba. ¿Usted ha visto el puentecito que hay en la curva? Pero yo estoy muy tranquilo avisando. Le dice, sí, señor. Digo, ahí en la curvita hubo un accidente. Hay una muchacha que ya se mató, está derramando, la cabeza se le explotó, está botando la sangre. Hay otro señor que se le rompieron los brazos y las piernas y tiene algunas heridas y lo quité de la calle, de la vía, para que no los carros que vienen atrás no lo aplasten. Y entonces llámese a los bomberos y la ambulancia para que vengan a resolver eso. Y dice el tipo, sí señor, sí señor. Y yo me quedo esperando que entra y oigo que llama a Barahona. Oiga eso, nosotros estamos en el norte y él llama al final del sur a otra ciudad y llama a la capital, llama a 60,000 lugares. Y yo mirando, digo, ¿y a dónde que usted está llamando, señor? ¿Por qué tiene que llamar aquí a Bonao? Dice, mire, espérese, es que la cabeza me ha dado una vuelta. Vaya, lávase toda esa sangre ahí en la llave, porque usted me tiene loco viéndolo echando sangre por la... El tipo se desconectó. ¿Es fácil ver la sangre humana? Cristo derramó su sangre para darnos salvación y vida eterna. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Pacto en sangre. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Mire qué cosa rica. Nuestra salvación está segura, asegurada y garantizada. No es una lotería. 11:25 dice, asimismo, ¿qué cosa? Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es ¿qué cosa? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En memoria de quién? En memoria de mí. Hebreos capítulo 9, versículo 19 y versículo 20. Oiga, pastor, ¿por qué usa tantas citas de la Biblia? Para que te des cuenta que esto no es un invento. Esto es palabra de Dios. Hebreos 9, versículo 19 y versículo 20. Dice el 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, ¿qué cosa? Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Mi pregunta, si la paga del pecado es muerte y Cristo ya murió en la cruz y yo acepto a Jesús, mis pecados están lavados y perdonados, ¿sí o no? ¿Sí o no? El problema no está en Jesús, el problema está en nosotros, que a pesar de que Dios nos perdonó, todavía nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Y vivimos rumiando pecado que hace tiempo que Dios perdonó. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? A veces ni creemos que Dios nos perdonó, porque no nos hemos perdonado nosotros mismos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Si Dios te perdonó, querido, querida, te perdonó. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se logró ese perdón? Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué cosa? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. No había otra manera de acabar con el imperio de Satanás que no fuera que Dios mismo se hiciera hombre para morir y derramar su sangre.
el asunto de la salvación por la sangre es un asunto tan profundo que todavía la eternidad no será suficiente para entender cómo es posible que un ser como Dios ame a personas tan baja, tan, wow. Perdonen, las palabras que tengo en mi mente son muy duras. Como nosotros. ¿Cómo es posible que Dios ame a un ser como usted o como yo? ¿Cómo es posible que el cielo derrame tanta gracia por seres humanos tan malos como nosotros? Eso es lo que pone al diablo rabioso. Lo pone furioso. Y dice, ¿cómo es posible que Jehová ame cosas tan asquerosas como estas? Y entonces nos exprime y nos acaba. Dice, ¿pero cómo puede amarlo tanto a estos que no sirven para nada, estos gusanos? Y por eso usted ve que acaba con niños, con ancianos, no le importa a nadie. Dice, no puede ser que Jehová ame tanto a estas basuras. Y nosotros le creemos al diablo, mire qué barbaridad. Y le huimos a Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Creemos más lo que Satanás nos dice, eres gusano, eres basura, no sirve para nada. Le creemos al diablo. Y él se me dice, no, tú eres mi hijo, tú perteneces a mi familia, tu lugar está aquí arriba conmigo. Si no, mira la cruz, todo lo que yo hice por ti. Y todavía le creemos al diablo, mire qué barbaridad. Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo le podemos creer al diablo si Cristo murió en la cruz? Versículo 15. Y librar, dice ahí, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, dice el apóstol Pablo, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, dice el apóstol, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué cosa dice? Misericordioso y qué más. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué dice? Para expiar, para limpiar, para redimir, para pagar los pecados del pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mi pregunta, ¿deberíamos nosotros todos estar tan ligados y unidos a Dios que en nuestra vida se cumpla su voluntad en cada detalle de nuestro ser, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué huir de Dios si no hay ningún otro lugar mejor que en sus brazos de amor? ¿Entienden la razón por la que vivo viajando por todo el mundo predicando estas cosas? La gente necesita saber esto, ¿sí o no? Cuando estamos solos, Satanás nos dice, tú eres una basura, tú eres un fracaso, tú no sirves para nada. Y a veces utiliza a la persona que más apreciamos y amamos, perdonen, como las esposas y los esposos, los novios y los amigos, para hacernos saber que nosotros no servimos para nada. Repréndalo en el nombre de Jesucristo, porque lo está usando el diablo. ¿Quién dijo que no servimos para nada si Dios derramó la sangre de su Hijo por mí? ¿Quién dijo que yo no sirvo para nada? ¿Usted cree que Dios va a gastar tanto por lo que no sirve? Entonces se ve que Dios me dio mucho valor. Por eso yo prefiero estar con Él y no con ningún ser humano. Y ahorita a mi esposa, que la amo muchísimo, se lo digo, mi negra, Él va primero. Porque nadie ha hecho por mí lo que Él hizo. ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Nadie te ama como el Señor. Oiga, esto como que hace que uno como que medio se emocione, ¿se han dado cuenta? Y no hay razón para emocionarse. Algunos de ustedes se han enamorado alguna vez. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Levanten la mano sin temor. Algunos se han enamorado y no le hicieron caso y no levantan la mano. Mire qué cosa. Ay, ay, ay. Son unos tigres, como no le dijeron que sí, mejor dejó la mano abajo. Qué barbaridad. Capítulo 10, versículo 7. Hebreos 17. Qué sabio. Hebreos 17 dice el versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Y mire lo que dice ahora.
como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se acuerdan del libro de la verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mire lo que está escrito en ese libro de la verdad. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, ¿qué dice ahora? He aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Y qué dice? Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos, ¿qué cosa? Santificados mediante la ofrenda. ¿De quién? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo saber eso, sí o no? No hay diablo ni demonio que te pueda destruir si entregas tu vida en las manos de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Imaginan un hogar lavado en la sangre de Jesús? El papá y la mamá lavados en la sangre de Jesús. Los hijos lavados y perdonados por Cristo Jesús. ¿Un hogar hermoso? Sí, Señor. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? No es solamente a la derecha de Dios. Significa que tiene todo el poder de Dios. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, déjeme hacerle una pregunta. Si Jesucristo fue capaz de ser levantado en la cruz para morir por usted, no, mejor vamos a leerlo en la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Mejor lo leemos? ¿Lo leemos mejor? ¿Lo leemos o no lo leemos? Romanos 8:32. Me encanta este versículo. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice ahora? ¿Cómo no nos dará juntamente con él cuánto? ¿Nos dio a Cristo Jesús, sí o no? Entonces, si te dio a Jesús, ¿qué cosa no te puede dar? Cosa linda. ¿Ven ustedes que nosotros los cristianos estamos flojos? ¿Estamos flojos o no estamos flojos? ¿Sí o no? ¿Quién está a la diestra de Dios? Cristo Jesús. ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién derramó su sangre por nosotros? ¿Y qué puede ser más valioso que tu vida? Y si Cristo te dio su vida, ¿qué cosa no te puede dar? El problema es que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Queremos vivir con nuestra propia agenda. Y Jehová dice, te equivocaste, mi negro. O camina con la mía o te fastidiaste la vida. Es por aquí. No, Señor, pero no, es por aquí, mi negro. Yo sé del negocio este. Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Verdad que queremos poner regla al Señor? ¿Sí o no? Déjese de cuento, me dice una señora en Nueva York. Viene y se me acerca muy emocionada y me dice, ¿y usted cree que alguna vez yo podré llegar a ser cristiana? Y bueno, yo me tomé mi tiempo y le dije, bueno, vamos a ver, yo pienso que tal vez, posiblemente sí. O sea, porque el evangelio que le estábamos presentando es un evangelio de altura, de un Dios todopoderoso y de altura. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Presenta un evangelio de abajo, arrastrado, tirado en la tierra. Se equivocaron. Se equivocaron. El evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio que levanta a la gente y lo coloca en un lugar correcto. Arrastrar el evangelio para... No, usted se equivocó. Estos no son frutas podridas que hay que comprar porque se van a dañar. Se equivocó. Hay que ver quién es la fruta podrida. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo se lo digo, en esto soy violento. Usted tiene que ser consciente de lo que le estoy diciendo. Si usted decide entregarse a Jesús, usted tiene que entender que es usted que está creciendo. Dios va a ser Dios, el mismo Dios siempre, y no necesita de nadie. Derramó la sangre de su Hijo por amor a usted y lo quiere salvar. Pero déjese de cuento, yo no voy a estar rogándole ni lamentándome. Usted se entrega o no se entrega, ese problema suyo. Me gusta que dice Pablo, somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden. Mi trabajo es presentar el evangelio, pero no regarle, ay, por favor. No, se equivocó. Se equivocó. Usted no quiere entregarse, no se entregue nada, quémese al final y el problema es resuelto. Una vez dije eso en un lugar y una persona dijo, no, yo no me quiero quemar, bueno, pues arregle su vida con Dios. Dice en el Evangelio de según San Mateo que el Señor preparó el fuego para Satanás y sus demonios. No hizo fuego para los seres humanos.
Dijo Jesús, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero ¿qué dice el diablo? No le crea. ¿Y qué hace la gente? No le cree. Qué barbaridad. Prefieren quemarse con el demonio que salvarse en Cristo Jesús. ¿Sí o no? No porque los cristianos son malos. Cristo dijo que iba a haber cizaña. No porque son unos sinvergüenza. Jesucristo dijo que va a quemar la cizaña al final. Pues déjelo que queme la cizaña mala que hay adentro. Sálvese usted. ¿O no? ¿Sí o no? Este tipo está violento, está caliente el pastor esta noche. Qué barbaridad. Vamos a darle al asunto porque se me está yendo el tiempo. Hebreos capítulo 10. Recuerden que allí estamos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Y qué dice ahora? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Agárrense los que son cristianos porque le va a doler esta. ¿Están listos? Le va a doler. Le va a doler. ¿No dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿Sí o no? Pero seamos sinceros. ¿Verdad que hay cristianos que viven en pecado, fingiendo un cristianismo que no tienen? ¿Cómo están teniendo la sangre de Cristo? Por inmunda. Más le vale no haber nacido. Esta noche yo te digo en el nombre de Jesucristo, arregla tus cosas con el Señor. Porque no saben el lío que te estás metiendo. Mejor dejémoslo así para que sigamos siendo amigos, porque si le doy detalles, vamos a terminar tirándonos piedras uno con otro. Mejor dejémoslo así. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Notan que todo lo que estamos estudiando la Biblia lo dice clarito? ¿Sí o no? Entonces no diga el pastor Porte dijo, diga la Biblia dice. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Y sin contaminación. ¿Se ofreció Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados? Sí, Señor. ¿Pagó todos los pecados? Entonces, ¿por qué usted vive arrastrado si ya Cristo pagó por usted? ¿Por qué vivir en el pasado cuando te preparó un presente glorioso y un futuro maravilloso? Necesitamos saber estas cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Wow, tengo tanto deseo de contar algunas historias. Bueno, que se hunde el barco. Un muchacho se graduó y tenía un papá millonario. Y el día de la graduación, el muchacho lo que quería era un carro Porsche del año. Un carro, ¿saben lo que es un Porsche? Mamacita linda. El hijo mío me dice, papi, cuando yo sea grande, digo, grande no, mi negro, será cuando sea viejo porque ya eres más alto que yo. Dice, bueno, cuando yo sea profesional, te voy a regalar un carro de carrera. Digo, ¿no será de un carro para yo andar a la carrera? Dice, no, papi, un carro fino, un carro de verdad. Bueno, este muchacho quería un Porsche de graduación y quería un Porsche del año. Llegó el día de la graduación y al papá se le ocurrió presentarse al muchacho con una cajita con una Biblia. El muchacho se puso furioso. ¿Qué quiero yo Biblia? ¿Qué me importa mi Biblia? No le dijo eso al papá porque son familias de mucho respeto. Agarró la Biblia esa y se la llevó. Se sonrió con el viejo y todo, pero qué pícaro qué tacaño. Se llevó la Biblia, la metió en un baúl y jamás se acordó de la Biblia esa. Escuche. Pasaron 10 años y el papá murió. Y sabe que cuando a la gente se le muere un familiar cercano, como que el corazón se le ablanda. ¿Por qué hay que esperar que se muera un familiar cercano para que el corazón se le ablande? Ablándesele ahora y arregle sus asuntos con Dios ahora. ¿Por qué tiene que perder un familiar querido? Y llegó a la casa y se acordó de la Biblia aquella que le dieron en su graduación hacía 10 años. Nunca la había abierto. Buscó en el baúl, sacó la cajita, ni la abrió. Tomó la cajita, rompió el papel, sacó el de adentro, estaba la cajita, la sacó, quitó la tapa, sacó la Biblia. Sorpresa. Cuando abrió la Biblia, notó que dentro había una tarjetita. Pegada a la tarjetita había una llave que decía, mi querido hijo, el más grande tesoro que tengo para darte es la Biblia. Pero como anexo,
aquí te estoy poniendo el carro que tanto quieres. Está el nombre de la agencia, está en la llave del carro, ve y recógelo. 10 años con el carro y no lo recibió por no abrir la Biblia. ¿Me están entendiendo? ¿Entienden la moraleja, queridos? ¿Entendieron? Pero nosotros no somos como ese tipo, estamos abriendo la Biblia. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14. No se preocupen que ya estamos terminando. Aunque terminemos varias veces, pero al final vamos a terminar. Tito 2:14. Me gustan estos detalles. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué más? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Alabado sea el nombre de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 29, el apóstol Juan escribió. San Juan 1, 29. Y aquí sí vamos a aterrizar. Juan 1, 29. ¿Cómo dice el verso 29? El siguiente día vio Juan a Jesús y ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace? Quita el pecado del mundo. El verbo quitar en griego, airó, significa cargar, tomar para sí. Es como el pecado te está aplastando. Jesús viene y dice, mi negro, ¿te puedo ayudar? Sí, claro que sí. Toma el pecado tuyo y se lo echa a él encima. ¿Se entiende el verbo quitar? ¿Se entiende airó? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora prepárese porque lo que voy a decir ahora es increíble. ¿Cómo es? Increíble. Cuando Dios estaba en el monte Sinaí, bregando con Moisés, el pueblo hizo un becerro y lo adoró, ¿sí o no? Y al becerro, ¿cómo le llamó? Le llamó Jehová. Cuando Dios le dice a Moisés que el pueblo tuyo, tu pueblo se descaminaron, quítate que lo voy a quemar y lo voy a destruir y voy a hacer otro pueblo para ti. Moisés le dice, no, espérate. Y Moisés baja y brega con el pueblo. Cuando Moisés se presenta otra vez delante de Jehová, en el capítulo 33 del libro de Éxodo, Moisés le dice a Dios que él lo quiere ver. Pero en el 31-32, Moisés le dice a Dios que quiere que perdone al pueblo. Escuche bien, la palabra que se usa es Nasaavón. Moisés le está diciendo a Jehová, yo te ruego, capítulo 32, versículo 32, que perdone este pecado del pueblo. Y si tú no lo vas a perdonar, bórrame de tu libro. Y Jehová le dice, no, Señor, al que peque contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Moisés le está pidiendo a Jehová? Escuche, Moisés le está pidiendo a Dios que perdone al pueblo. Pero la pregunta es, en la mente de Dios, ¿qué significa perdonar al pueblo? En la mente de Dios significa que Dios se eche encima la basura y la asquerosidad del pueblo. Perdonar en la Biblia significa que usted pagará el error que el otro cometió. Que la paliza que él merece se la darán a usted. Eso significa perdonar en la Biblia. Que los golpes que hay que darle a él se lo van a dar a usted. Entonces Moisés le está pidiendo eso a Jehová. Pero Moisés no lo sabe. Jehová sí lo sabe. Escuche ahora. Al final de la conversación entonces, Moisés le dice, yo te quiero ver. Yo quiero verte. Y le dice Dios, no Moisés, si tú me ves te vas a morir. Pero mira, vamos a hacer una cosa, mi negrito. Prepárate para mañana. Y hay una roca grande. Yo voy a pasar detrás de la roca. Hay un espacio abierto y yo lo voy a tapar con mi mano. Y después que yo pase, voy a dejar que vean mis espaldas. Y yo, Moisés, yo Jehová, voy a proclamar mi nombre. Lo que la gente no ha descubierto, la mayoría de los cristianos no han descubierto, que en la proclamación del nombre de Jehová está el secreto del perdón de nuestros pecados. ¿Se entendió? Perdonar pecados significa que Dios los toma y los arregla en su propia persona. Y esto es muy importante entenderlo. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Miren la proclamación del nombre de Jehová, donde aparece la frase Nasaavón. Si entendiéramos el significado y la simbología y la estructura y todo el asunto del manejo del pecado, pecaríamos menos.
y lo asqueroso que es el pecado delante de Jehová. ¿Se imagina llenar a Dios de toda la basura y la asquerosidad nuestra? Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿No cargó nuestros pecados? Y aquí el Cordero de Dios que hace ¿qué cosa? Que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. La mayoría de los cristianos creen que perdonar pecado es echarlo a la basura. Ningún pecado se echa a la basura. Los pecados se manipulan, pero no se echan a la basura. Si entendiéramos el asunto del pecado, pecaríamos menos. El pecado es odioso a Dios. Pero a pesar de eso, por amor a nosotros, Él se hizo odioso. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿No se hizo Cristo pecado en la cruz? A ver, ¿sí o no? ¿Quién gritó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Quién gritó eso? ¿Qué hizo Dios con su propio Hijo cuando tomó el pecado nuestro? Apartó su vista. Dios no soporta el pecado, ni a pesar que sea su Hijo. Rechazó mirarlo. Y cuando Cristo se sintió solo y abandonado de Dios, entonces salió el grito. Si entendiéramos el pecado, ¿pecaríamos menos o no pecaríamos? Jesús lo que vio fue un horizonte oscuro y negro. Y la angustia fue tan grande de verse separado del Padre que prefirió mejor morirse. Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Murió o no murió? Se lanzó al vacío de la oscuridad de la muerte eterna sin saber las consecuencias, solo aferrado al amor de Dios. ¿Por amor a quién? No, ¿por amor a quién? No, Señor, ¿por amor a quién? A usted. Esto es un asunto de grupo, es de persona, pero no sabemos eso y por eso somos lo que somos. Cristianos vergonzosos que no saben ni lo que son, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si supiéramos lo que somos, fuéramos seres santos reflejando la imagen de Dios. El pecado no sería odioso porque llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Dice el versículo 6 del capítulo 34, Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová fue el que proclamó. Jehová, fuerte. ¿Qué cosa? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Es lindo eso, sí o no? Y dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona, Nazabón, que carga, que toma para sí la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pastor, ¿qué es lo que dice? Dios dice, mira, yo soy misericordioso, clemente y piadoso contigo. Te quiero salvar. Derramé mi vida y mi sangre por ti. Todo lo he hecho por ti, mi negro. ¿Te quieres salvar? Sí, Señor, pues ven. ¿Te quieres salvar? No, Señor, pues querido, te voy a arrancar la cabeza. ¿Entendieron? 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 ¿Te quieres salvar? Te doy todo. ¿No te quieres salvar? Perdóname, voy a afilar la espada. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le corten la cabeza? Esto es una democracia, ¿no? ¿A cuánto le gustaría que Dios le cortara la cabeza y se perdieran para siempre? Es una democracia, así que hay que ser democrático. ¿Cuánto quisieran esta noche arreglar sus cosas con el Señor? Levanten su mano derecha. Se pueden poner en pie diciendo, Señor, esta noche yo quiero renovar mi pacto de fidelidad con usted. Esta noche yo quiero ser lo que debo ser. ¿Cómo sabemos que Cristo pagó? En el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice que Cristo pagó el hierógrafo, el pagaré, la cuenta que teníamos pendiente con Satanás. Cristo la pagó y la pagó por ti. Colosenses 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Y qué dice ahora? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? En la cruz. ¿Pagó Cristo tus pecados? ¿Sí o no? Y ahora hay una cita hermosa. Y quisiera terminar con ella.
Mi pregunta, y quiero que sea bien sincero contigo mismo o sincera contigo misma. En esta noche, ¿reconoces que eres una persona pecadora y necesitas ser lavado en la sangre de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Cuántos somos pecadores y necesitamos ser lavados? Querido, no se dejen engañar porque tienen 20 o 30 años en la iglesia. No se dejen engañar. Cada día necesitamos ser lavados en la sangre preciosa de Jesús. Quisiera leer este pasaje. Creo que el hermano está listo para cantar, ¿verdad? Yo quisiera pedirle dos cosas. Primero, vamos a leer este pasaje con mucho cuidado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12. Y vamos a leer este pasaje con mucho cuidadito. Dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación, ¿qué más? El poder, ¿y qué más? Y el reino de nuestro Dios, ¿y qué más? Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y qué dice ahora? Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero, ¿y qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted vencer al enemigo por la sangre preciosa de Jesús? ¿Le gustaría eso? Y mi llamado esta noche es el siguiente. Hay por lo menos una persona en la congregación que reconoce esta noche que ha estado viviendo lejos de Dios, que no ha estado caminando en los caminos que Dios quiere. Y esta noche se atreve a desafiar a este grupo, a esta multitud, diciendo, desde hoy en adelante, yo quiero ser lavado o lavada con la sangre de Jesús y hacer un pacto con Dios para mi salvación. Hay una persona que hace esa decisión esta noche. Alabado sea Dios. Mientras él canta, yo voy a pedirle a esas personas que responden sí, que vengan aquí al frente conmigo para que terminemos con una oración. Adelante. Adelante. Vamos pasando aquí al frente. Y mientras él va cantando, todo eso que han tomado esa decisión, por favor, pasen al frente. ¿Qué es lo que estamos decidiendo? Número 1, Amén. Reconociendo que somos pecadores. Número 2, aceptando que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y número 3, estableciendo la decisión de hacer un pacto con Dios para garantía y seguridad de mi salvación. Mientras el hermano canta, por favor, pase al frente si usted está en ese grupo. No se ponga a pensar en la gente, no se ponga a pensar en los curiosos. Ese es su problema si ellos no lo hacen. Pero nosotros no somos de los que se pierden, sino de los que vienen a salvación y vida eterna. Amén. Tú hablas claro, Señor. Tú no escondes nada. Nos has hablado con la verdad en esta noche, Señor. Y no hay duda que tú lo hiciste por nosotros y lo sigues haciendo. No más que a veces no entendemos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Fue por nosotros que Dios dio su vida y sigue atento a nosotros. Fue por ti que en la cruz mi vida di. Fue por ti que mi sangre derramé. Con mi manto te abrigué. En mis manos te tomé. Fue por ti que en la cruz mi vida di. Fue por ti que mi sangre derramé. Con mi manto te abrigué. En mis manos te tomé. Y pudo ver nuestros rostros
En tu mirada pude ver dolor, quebranto, y en tus lágrimas de sentir la incertidumbre, desprecio. Ven a mis brazos, quiero sanar tus heridas, quiero secar tus lágrimas. Tú eres mi hijo. Gracias, Padre. No hay duda, Señor. Fue por ti que en la cruz mi vida di. Fue por ti que mi sangre derramé. Con mi manto te abrigué. En mis manos te tomé. Y vio nuestros rostros. En tu mirada pude ver dolor, quebranto, y en tus lágrimas de sentir la incertidumbre, desprecio. Ven a mis brazos, quiero sanar tus heridas, quiero secar tus lágrimas. Tú eres mi hijo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Estamos aquí aprendiendo de ti, Señor. Úsanos, Señor. Tócanos. Gracias, Padre. Fue en tu mirada pude ver dolor, quebranto, y en tus lágrimas de sentir la incertidumbre, desprecio. Ven a mis brazos, quiero sanar tus heridas, quiero secar tus lágrimas. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Él lo hizo por ti. Que Dios te bendiga. Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por su santo amor. Gracias por habernos dado al Señor Jesús. Gracias, oh Dios, por su sangre derramada en la cruz para garantía de nuestra salvación. Gracias por su Espíritu Santo que esta noche ha hablado a cada corazón presente, pero también a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Gracias por estas personas que el Espíritu ha tocado en esta noche. Como ministro del Evangelio le ruego, Dios eterno, que el Santo Espíritu descienda sobre ellos desde ahora y para siempre. Que su decisión de esta noche se mantenga firme hasta la venida de Cristo Jesús. Y en aquella mañana gloriosa, cuando vean
al rostro de nuestro Salvador, sentado a la diestra de usted, oh Dios eterno, acompañado por millones de ángeles. Recuerden esta noche y puedan decir verdaderamente que la salvación en Cristo Jesús estaba segura y garantizada. Aquellos que están en el valle de la decisión, que todavía no han dado su paso al frente, Señor, asístale, visítelos, hábleles, tóquelos. Y a aquellos que en algún momento del pasado hicieron su decisión por Cristo, pero su vida ha sido tan baja, tan fea, tan vil, tan sucia, Señor, tenga misericordia de ellos y perdónelos. Lávelos en la sangre preciosa de Jesús nuevamente. Vístalos con su manto de justicia, únjalo con su espíritu, renueve su vida, para que reflejen la santidad, la pureza y la belleza del Dios Todopoderoso. Y ahora, Señor, en su mano santa nos entregamos, pidiendo su compañía y dirección al volver al hogar. Que nada ni nadie nos aparte de usted. Lo pedimos y agradecemos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.